¿Cómo están? Estamos comenzando Combinación Clave aquí desde el estudio de Radio La Clave y queremos ya conversar con nuestro primer entrevistado. Él es Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática y nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Fernando. Estamos aquí. Muy bien. Bueno, usted viene a reemplazar de alguna manera a Vlado Mirosevic, quien era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, después de todo lo que ocurrió en torno a esa situación. ¿Qué tanto siente usted que este cargo le pone algún tipo de presión por el hecho de haberse ido la anterior presidente de la forma que fue? Sí, es un tema interesante porque no estaba en mis planes. Nuestro objetivo de trabajo más específico, asumíamos la presidencia de Vlado por lo que queda del año y nos toca asumir esta responsabilidad que nos entrega la Comisión, además no solo con el apoyo de los votos de la oposición, sino que por unanimidad. Y al día siguiente que asumimos, además, se conoce la fecha de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia para la demanda que presentó Bolivia. Entonces, ha sido una semana muy intensa, pero asumimos esta responsabilidad y sin lugar a dudas es una presión en muchos sentidos, pero es una presión que la recibimos con entusiasmo. O sea, era necesario, Fernando, en muchos sentidos que el diputado Mirosevic hiciera los gestos que hizo. Yo no comparto su decisión de haber renunciado a la presidencia de la Comisión, creo que no era necesario, pero la defensa de los derechos humanos que él ha establecido desde el Partido Liberal se ha ido transformando en la posición mayoritaria del Frente Amplio. Yo creo que ese era un debate que no nos habíamos dado y agradezco el esfuerzo que él hizo y hoy día creo que estamos en un mejor pie para poder hablar de cosas como las que ocurrieron ayer en la Cámara precisamente. Sí, cada tanto el Frente Amplio ha dado muestras de que tiene una discusión interna que es bastante intensa y que hay una serie de temas pendientes. Lo mismo pasó en el caso de Pamela Giles y el castigo de sancionatorio en Comité de Ética de la Cámara, y después antes había pasado con Alberto Mayol, en fin. Pero hay un tema ahí pendiente aparentemente sobre cómo se armonizan determinadas posiciones. Lo que parece sí también bastante claro, diputado, es que es difícil y de hecho las otras coaliciones no lo han conseguido tampoco tan claramente. Es difícil armonizar un arco que va desde las posiciones de Partido Liberal, por ejemplo, a partidos que son mucho más, digamos, ideológicamente en el extremo casi opuesto al Partido Liberal, de tal forma que esto es perfectamente posible que se repita en el futuro, salvo que ustedes convengan en algún camino medio para la resolución de estos tipos de conflictos, que no se ve todavía. Sí, quizás nos falta avanzar en esos mecanismos, en esas formas de resolución de conflictos, pero hay una cosa que nosotros nunca le hemos escondido al país. Esto es algo que se dijo durante el año pasado en la campaña presidencial de Beatriz Sánchez, y es que el Frente Amplio es una fuerza diversa que hace el esfuerzo de tener esta amplitud y reconoce desde el primer minuto que no tenemos acuerdo en todas las materias. Pero sí tenemos acuerdo respecto de los temas más centrales que nos parece que Chile tiene que ser abordado, que tienen que ver con la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente, que tienen que ver con sacar el mercado de la salud, de la educación, en que tenemos que establecer un sistema de pensiones que garantice una previsión para todas las personas que alcanzan la tercera edad, que sea digna y no lo que tenemos hoy día. Entonces, hay ciertos elementos que son estructurantes y que son transversales a todo el arco del Frente Amplio, pero luego hay otros temas sobre los cuales tenemos diferencias explícitas y hay otros temas a los cuales nos hemos visto enfrentados ahora a partir del trabajo de legislativo, que nos obliga a referirnos a estas materias a las que no habíamos tenido el espacio de discutir. Entonces, se están dando muchas veces esas discusiones mucho más transparentes y abiertamente a lo que la gente estaba acostumbrada con las coaliciones tradicionales. Y eso ha significado, por un lado, más apertura, donde todo el mundo sabe cuáles son nuestros problemas, pero también ha significado a rato, yo creo, un espectáculo vergonzoso donde lo que más destaca son las peleas, son las diferencias, cuando la verdad, Fernando, es que tanto a nivel de bancada como a nivel territorial, local, las distintas organizaciones que componen Frente Amplio han tenido un trabajo muy interesante y muy intenso. Por ejemplo, es lo que pasó en Puchuncaví, Quintero, es lo que ha pasado en Tiltil con distintos problemas ambientales. Entonces, a nivel territorial, el Frente Amplio tiene la capacidad de coordinarse, utiliza a sus representantes, ya sean concejales, consejeros regionales o los mismos parlamentarios,
pero claro, cuando a veces en el Congreso se exacerban las diferencias con ciertas cosas que pasan, como lo que pasó con la diputada Giles, da la sensación de que en el Frente Amplio estamos todos peleados y no nos podemos ver, cuando la verdad es que no, son diferencias que quizás las tratamos de manera demasiado abierta, pero yo creo que también es algo que la ciudadanía agradece. Y sí quiero decir algo, tú miras la diversidad de opiniones que hay en tantas materias, por ejemplo en Chile Vamos, desde sectores muy liberales en Evópoli a sectores ultraderechistas en la UDI, incluso en Renovación Nacional, que también les cuesta ponerse de acuerdo. Y esta semana para ellos fue bastante más evidente que para nosotros. Y estoy hablando en particular del tema de la votación de la ley de identidad de género el día miércoles. Ahí los votos divididos en la coalición gobernante marcaron diferencias de posiciones que son muy estructurales. Quizás ellos han sabido manejarla mejor en términos de convivencia, pero en la oposición hubo una unidad bastante más clara. En el Frente Amplio una unanimidad en términos de la postura en todas las votaciones, prácticamente en todas las votaciones de marzo a la fecha. Entonces, no quiero sacarle el poto a la jeringa, no quiero dramatizar los conflictos que hemos tenido, pero si yo hago el saldo, yo creo que el saldo es positivo, sobre todo pensando en el futuro. Sí, quizás hay un sesgo ambiente, llamémoslo así, para ponderar coaliciones que son mucho más extensas en términos del tiempo que han estado, como han tenido procesos de discusión, pelea, después concordancia, en fin, se les da un beneficio probablemente para las peleas que hoy día o las discusiones que hoy día están teniendo, se les da un beneficio de, llamémoslo así, trayectoria, que no se la dan a una coalición que acaba de partir, digamos. Yo creo que el estándar que se nos exige a nosotros es más alto y yo creo que eso es bueno. Porque el Frente Amplio hizo una promesa durante el 2017. Nosotros prometimos que íbamos a hacer una política distinta, una política mejor, que nosotros traíamos solución a los problemas de los cuales las coaliciones tradicionales no habían sido capaces de hacerse cargo durante 30 años. Pero también generamos un problema, y es que generamos una sobreexpectativa, donde se espera entonces que al cabo de 6 meses la bancada parlamentaria del Frente Amplio haya resuelto estos temas. Pero somos solo 20 diputados y diputadas de 155, entonces, estando todavía en posición de minoría, cuando el gobierno es del presidente Piñera y de la derecha, no tenemos la capacidad resolutiva para poder generar los cambios que prometimos. Entonces, ya, si no podemos hacer el cambio de las pensiones, bueno, al menos estos chiquillos van a estar todo el rato empujando con la misma fuerza, con las mismas ganas, y ahí han habido descoordinación. Entonces, se nos mide con otra vara, y yo encuentro muy bueno que se nos mida con otra vara, porque lo que nosotros propusimos fue otra vara. Y hemos tenido problemas, y hay que ser autocrítico en ese sentido, pero, insisto, si uno mira en el saldo del esfuerzo de los proyectos de ley que se han sacado adelante, del trabajo que se ha hecho en la Comisión Mixta, por ejemplo, la diputada Castillo con el Senado La Torre, por el tema de la ley de identidad de género, y podría nombrar a cada uno de los parlamentarios lo que están haciendo en sus territorios, y en el Congreso, yo creo que hay más razones para estar esperanzados en lo que el Frente Amplio puede traerle a la política chilena que preocupado. Y me permito además agregar algo que a propósito de lo de ayer, y perdón que haga referencia a la editorial también, Fernando, pero lo de ayer fue tremendamente significativo en el Congreso y lamentablemente de esos debates que tienden a quedarse encerrados dentro de esas paredes. No tienden a conocerse con la amplitud hacia afuera que se requiere, pero lo decían los periodistas más antiguos del Congreso, lo decían algunos parlamentarios que llevan muchos años. Haber pasado ayer la cuestión previa para poder entrar en el debate de fondo respecto de la acusación constitucional es algo que no se había dado, es algo inédito. Y muchos parlamentarios decían, no hubiese sido posible tener los votos de la Democracia Cristiana y del Partido Radical en contra de la cuestión previa si no fuera, entre otras cosas, por el trabajo político que ha hecho el Frente Amplio interior del Congreso. Hay cosas que están cambiando en el Congreso, hay equilibrio de fuerzas que se están dando. Sabemos que el presidente Piñera ganó con una legítima mayoría la presidencia de la República, pero también el mandato soberano del pueblo fue darle una mayoría de oposición en el Congreso. Y hemos ido construyendo esa oposición, yo creo que de manera bastante respetuosa, y momentos han sido clave. El sueldo mínimo, el reajuste del salario mínimo se aprobó en el Congreso. Pero en una primera instancia, cuando el presidente Piñera intentó vetar el acuerdo mayoritario del Congreso, no le permitimos el veto. Son pequeñas señales de una política distinta que yo tengo la esperanza que en el futuro sea cada vez más democrática y más ciudadana. Estamos conversando con el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal. Diputado, se ha hecho mucho hincapié en que usted, como hijo de pastores evangélicos, tiene no sé, hubo más énfasis en tratar de escuchar lo que usted tenía que decir en la discusión que hubo de ley de identidad de género, justamente porque tenía conocimiento de causa respecto de ese mundo que ha entrado muy fuertemente en la política chilena a través de esta denominada bancada evangélica de Renovación Nacional.
¿Cómo es esa situación y sobre todo a puertas de lo que va a ser el Te Deum, que la última expresión el año pasado tuvo un episodio extraordinariamente bochornoso con los abucheos contra la presidenta Michelle Bachelet? Yo creo que es bueno que la gente sepa que en proyectos de ley tan complejos como la ley de identidad de género, la distribución de los tiempos para hablar en la sala está dada principalmente para los parlamentarios que han hecho el trabajo y el seguimiento legislativo para que puedan fundamentar esas votaciones. Ese día el tiempo que teníamos nosotros como comité se había entregado en su parte mayoritaria a la diputada Natalia Castillo, que es la que estuvo en la comisión mixta, y otra parte al diputado Gonzalo Vinter. No había más tiempo para nosotros. Sobró un minuto. Le sobró un minuto a ellos porque lograron ser un poco más rápido en su discurso y le quedaron 20 segundos a otra bancada, 24 segundos, y lo cuento así porque fue una necesidad moral para mí poder expresar lo que expresé. Y le solicité a los jefes de esas otras bancadas que me entregaran ese tiempo, lo hicieron, lo agradezco al diputado Matías Walker, a la diputada Alejandra Sepúlveda, que me dieron los tiempos que le sobraron a ellos. Logré con 2 minutos poder transmitir algo que desde hace meses me tenía incómodo. Yo conozco la realidad del mundo evangélico porque crecí en una iglesia evangélica, mis padres son pastores, mi abuelita era angélica de toda la vida, ella falleció. Y yo hice la defensa que hice más bien en honra a ellos, a pastores que se han empobrecido siendo pastores, no que se han enriquecido y que tienen colecciones de autos de lujo. Son de los pastores que más de alguna vez tuvieron que repartir la mitad de su cena de Navidad porque un hermano se había quedado sin trabajo. Porque la iglesia evangélica están instaladas en los sectores más populares que más sufren la desigualdad de nuestro país. La iglesia evangélica de la que yo crecí es de una familia allendista que entiende el evangelio desde una mirada del Nuevo Testamento, de un Cristo que habla del amor al prójimo como a sí mismo, que construye comunidades, que luchó contra la dictadura por la defensa de los derechos humanos, una iglesia evangélica que ha estado dando la batalla en distintos espacios por la ética del trabajo, por la construcción de comunidades que cambian la vida de las personas. Todos quienes me están escuchando pueden saber de la típica historia de esa persona que dejó de ser alcohólico, que dejó de ser drogadicto porque se hizo evangélico. Y porque efectivamente las comunidades evangélicas tienen la fuerza de cambiar la vida de las personas por cómo se constituyen. Yo lo conozco, lo he visto, y no me arrogo la voz del pueblo evangélico, y yo no me declaro evangélico, yo no participo de la iglesia hace muchos años, me he dedicado a la política. Por lo tanto, yo no vengo a decir que yo soy el dueño de la voz de los evangélicos, pero hay otros 3 diputados de RN que sí han hecho eso. Han dicho que ellos son la bancada evangélica. Y a mí me duele que sean las posiciones más conservadoras, que están ligadas a personas que se han enriquecido con la fe, los que se digan hoy día los dueños de la voz del pueblo evangélico. Y esa fue la motivación para hablar, y agradezco el tiempo que tuve para poder hacerlo porque era lo que me tenía incómodo hace mucho rato. Pero además, esto se suma en mi sentido republicano, a que fue inaceptable lo que el diputado Durán hizo el año pasado desde el púlpito de la JBH, sin ser él pastor. Ataca a la presidenta de la República. Esta misma semana él dice que no le importa lo que le digan los partidos políticos ni lo que le diga el gobierno, su gobierno. Y aún así insta al presidente Piñera a asistir este domingo al Te Deum evangélico. Yo temo que al presidente Piñera este domingo también se le falte el respeto. Y yo no soy partidario del presidente Piñera, yo soy diputado del Frente Amplio. Pero yo no quiero que la investidura que le dio el pueblo de Chile al presidente Piñera como máxima autoridad se vea vulnerada este domingo en la iglesia JBH. Me parecería inaceptable que por segundo año consecutivo se utilice la fe del pueblo evangélico para faltarle el respeto al presidente de la República. Y por eso creo que el presidente no debería asistir. Y hay muchos pastores y obispos que me han comunicado en estos días su agradecimiento a las palabras que yo he tenido, y yo los insto a ellos a sacar la voz. Son cientos de pastores y obispos a lo largo de Chile que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en JBH. Fueron excluidos de ese Te Deum. El obispo Emiliano Soto, que ha estado todos estos años trabajando en el desarrollo de esta actividad junto con la Mesa Amplia de Pastores, fueron excluidos. Entonces, algo está pasando muy malo en el mundo de la iglesia evangélica, y a mí me parece terrible que además se siga usando la fe del pueblo evangélico, estas personas pobres que en distintos lugares del país creen en Dios como su salvación, para poder venir a imponernos su mirada en el Congreso a todo un país. Eso es lo que me parece una falta de respeto gravísima y creo que no lo podemos aceptar. ¿Por qué puede ser tan difícil, diputado, el que, así como a veces se nota, también es difícil en la Iglesia Católica, pero se nota, especialmente en casos como los que hemos conocido, que hay voces alternativas que salen adelante, sacerdotes que enfrentan a obispos o que enfrentan la historia? ¿Por qué ha costado tanto
más aún en un mundo probablemente mucho más diverso, que no tiene una jerarquía piramidal monárquica única como la Iglesia Católica, que haya voces que interpelen, como usted dice, a quienes se rogan ser los dueños del mundo evangélico? Yo aquí voy a dar mi opinión personal. Aquí yo si algún pastor o obispo tiene otra opinión, me gustaría que la diera a conocer. Pero en las iglesias evangélicas, estoy pensando en las cientos y miles de iglesias evangélicas que existen en el mundo rural, en las comunidades mapuche, en los sectores más pobres del país. Los pastores, cuando le hablan a sus hermanos y hermanas, no les hablan de política, les hablan de Dios. Y muchas veces los pastores han tenido que asumir labores respecto a sus comunidades que van incluso a cosas más pequeñas, de la utilización de los recursos para poder llegar a fin de mes, porque son familias pobres. Les tienen que enseñar muchas cosas que no son propias del debate político. El evangélico común y corriente dice, ¿sabe que yo no me meto en política? Y muchos hechos dicen, voy a votar igual. Y votan por uno, por otro, se van informando. No hay un mandato ideológico que diga los evangélicos son de izquierda o los evangélicos son de derecha. Es partiendo de esa base, que sería una gran mentira, el evangélico es evangélico. Y hay diversidad gigantesca desde el punto de vista político. Pero eso abrió una ventana de oportunidad que a mí me parece terrible. Y es que toda vez que los hermanos que van a la iglesia y jamás han escuchado a su pastor o pastora hablarle de política, el domingo en la noche en la televisión han tenido la oportunidad de escuchar a una especie de llamada bancada evangélica. Y eso va generando una distorsión, porque en personas humildes, en personas con poca educación, en personas que no tienen tiempo para poder leer el diario y saber qué es lo que está pasando en la política, les va quedando en la cabeza, bueno, si ellos son la bancada evangélica, entonces ellos son los diputados que a mí me representan. Y naturalmente se va generando una empatía entre este mundo evangélico despolitizado y unos sectores ultraconservadores de ultraderecha que se quieren arrogar la voz del mundo evangélico. Y que además, y salió ayer una nota de CIPER, tienen serios cuestionamientos desde el punto de vista de la utilización de los recursos y el enriquecimiento a partir de la fe. Entonces, lo que yo creo que ha pasado es que hay pastores que se han dedicado a hacer su pega de pastores, como hay sacerdotes que lo hacen también en todo Chile, y comunidades católicas y comunidades de otras religiones también, y hay otros pastores que han aprovechado esta ventana de oportunidad para enriquecerse y para alcanzar cuotas de poder. Y eso es lo que yo creo que ha permitido que un sector tome una figuración. Y quiero hacer un recordatorio histórico. El Te Deum de este domingo que se va a desarrollar en la iglesia ahí, que está al lado del terminal de buses, entonces central, que se llama JBH por el nombre de la calle, es un Te Deum que nació el año 1975, como un homenaje de Francisco Javier Vázquez, el ex obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que es la JBH, que era amigo de Pinochet. Y lo hace en respuesta a las críticas que Pinochet estaba recibiendo desde la Iglesia Católica por la violación a los derechos humanos. Este Te Deum nació mal, partió mal. La única vez que se ha intentado sacar este Te Deum de esa catedral fue el año 2000, con el presidente Ricardo Lagos, donde con la unidad de muchas iglesias, muchos pastores y obispos se logra hacer por primera vez el Te Deum evangélico en la catedral de la Iglesia Pentecostal de Chile en Curicó. Y luego vuelve por las diferencias y las rencillas que han tenido los pastores a hacerse en JBH durante todo el resto de estos años. Yo lo que esperaría, Fernando, es que pudiéramos superar esta hegemonía de la JBH, que se desmascare una vez por todas qué es lo que está pasando ahí, a propósito de lo que salía en CIPER ayer, a propósito de la investigación de impuestos internos de presuntos delitos tributarios por parte del obispo Durán, poder conocer la verdad respecto a eso. Creo que los hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que donan con su ofrenda y con su diezmo parte de sus sueldos para mantener esa iglesia, merecen saber por qué ese obispo tiene un patrimonio de más de 1.100 millones de pesos en propiedades, merecen saber dónde está gastando el dinero que ellos aportan a su iglesia. Y espero que el próximo año el Te Deum evangélico, si es que se sigue realizando, tenga otro carácter, tenga un carácter pluralista, que ojalá se pueda rotar en las distintas iglesias, porque la iglesia evangélica no es una sola, son muchas, a diferencia de la iglesia católica, que es una sola estructura, que se puede hacer en distintos lugares del país, que sea un Te Deum que de verdad sirva para lo que los pastores más sinceramente buscan, que es orar por la patria, ante la máxima autoridad de la República, que en este caso es el presidente. Sí, yo esperaría eso a partir del próximo año, y por eso creo que el presidente no debería ir este domingo. Exacto, eso iba a preguntar. Usted planteó que el presidente no debiera ir, no básicamente porque se podía estar expuesto a lo mismo que ocurrió el año pasado con la presidenta Bachelet. De hecho, varios dijeron, cuando lo trataron de traidor el otro día, después de aprobarse la ley de identidad de género, varios dijeron que se iba a usar el Te Deum para expresarle justamente la molestia al presidente de la República. Ahora, no va a ser televisado por primera vez el Te Deum, ni el evangélico ni el católico, pero igual
se va a saber exactamente lo que pasó allá adentro. Claro, sí, de hecho fue el propio diputado Eduardo Durán que hizo un llamado a los obispos y pastores a manifestarle claramente, con respeto, dice, pero al presidente su molestia. Yo creo que eso está bien, sí. No voy a tapar el sol con un dedo, hay pastores, obispos y hermanos del mundo evangélico que no están de acuerdo con la ley de identidad de género. Y si lo quieren dar a conocer, me parece perfecto que lo den a conocer, pero de manera respetuosa. Y yo creo que lo que no hubo el año pasado hacia la presidenta Bachelet fue precisamente respeto. Se le faltó el respeto. Pero se suma, Fernando, de manera bastante preocupante, en mi opinión, la información que tenemos respecto al tema de los presuntos delitos tributarios, de los lavados de activos. O sea, aquí no solo estamos hablando del riesgo de que al presidente Piñera se le falte el respeto, sino que estamos hablando de validar una iglesia que hoy día está cuestionada por las propias instituciones del Estado. El obispo Durán está querellado por el Consejo de Defensa del Estado por presuntos delitos tributarios, y además estamos hablando de una iglesia que no representa a la totalidad del mundo evangélico, porque ellos mismos decidieron excluir a pastores que han sido importantes durante todos estos años en esta organización. Entonces yo creo que son varias las razones para pensar que el presidente no debería existir, no debería validar esta instancia y debería instar al mundo evangélico a constituir un verdadero TDO pluralista a partir del próximo año, porque eso es lo que corresponde. Diputado Pablo Vidal, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien. Muchas gracias, Fernando. Adiós.